Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este tema que trataremos en esta noche, relacionado al asma bronquial y a los efectos benéficos de glutatión frente a esta patología. Sé que a muchos de ustedes les es familiar el tema acerca del asma, pero trataremos ciertos aspectos que quizás no se saben tan a la brevedad como para saber los detalles que involucran a la fisiopatología, ya que si ustedes habrán visto una u otra charla de las cuales hemos dado, sobre todo en este año, mi función más bien es que usted entienda la fisiología propia del ser humano sano, para así comprender en detalle la patología, es decir, cuando ya la enfermedad se presenta. ¿Sí? Trataremos de hacer esto breve y entendible para todos ustedes. En cuanto al concepto de la enfermedad, sabemos que esta es una afección crónica de las vías respiratorias de los pacientes que la padecen, que se caracteriza por una inflamación local e hiperreactividad bronquial, lo que da como un resultado para todos estos pacientes como una dificultad al momento de respirar. El asma puede ser en ciertos pacientes leve, pero en muchos otros puede afectar inclusive las actividades de la vida diaria. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que son mal manejados o su enfermedad es muy agresiva o incluso se relaciona con otras patologías bronquiales o pulmonares que puede incurrir en una severidad extrema del paciente, incurriendo incluso a una ventilación invasiva mecánica. Como hiperactividad bronquial, si se lo estaban preguntando, esto significa que hay una broncoconstricción, es decir, el bronquio de los pacientes se cierra, van a haber tapones mucosos por una hiperproducción de esta sustancia, del moco propio del bronquio, va a haber un aumento de la inflamación y por ende ciertas exacerbaciones, que con exacerbaciones nos referimos a los cuadros críticos asmáticos, ¿no? En donde el paciente tiene toda la sintomatología florida, de la falta de respiración, el ahogo que refiere el paciente, que esto es muy clásico en cada uno de los pacientes asmáticos. Si es que hay un colega acá presente, sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Sin embargo, ya trataremos en detalle la sintomatología. Bien, hablaremos brevemente de la embriología para que ustedes sepan en detalle la función específica de ciertas células pulmonares, sobre todo en el alveolo, que es la unidad funcional propia de los pulmones, para que ustedes sepan en detalle cómo funciona. Sabemos que en cuanto a embriología se trata, es decir, el inicio de la vida humana que está en el vientre materno, se empieza a hacer un esbozo, ¿no?, de lo que vendría a ser a futuro el aparato respiratorio en una estructura denominada como divertículo respiratorio, es decir, algo muy primitivo. Por eso les he puesto acá la imagen del botón de la flor. Al inicio no se diferencia bien todas las estructuras, parece una sola estructura. Sin embargo, mientras va evolucionando, mientras va a haber un paso del tiempo, sí que se va formando y va madurando a su forma final. Es exactamente lo mismo, ¿sí?, en el feto, en el producto de la concepción. Ahora, esto ocurre, esta diferenciación, este inicio de la aparición del aparato respiratorio, ocurre entre la semana 3 y 4 de gestación, en lo que se denomina el periodo somítico del embrión, en donde ya existe un esbozo, lo que a futuro vendría a ser en el paciente el aparato digestivo. Es decir, se forma a raíz de un primer esbozo del aparato digestivo, ¿sí? Hay ciertas fases pulmonares que vamos a tratar, que son 4: fase embrionaria, pseudoglandular, canalicular y fase sacular. La primera de ellas es toda la fase primitiva de la formación de estos componentes pulmonares. Se forma un tubo primario mediano que vendría a ser a futuro la tráquea, la cual empieza discretamente a bifurcarse y hay un brote derecho que se divide en 3 ramas primarias y hay un brote izquierdo que se divide en 2 ramas. Lo que en este gráfico se observa cómo se diferencia de la estructura digestiva, se va formando una estructura aledaña, ¿sí?, que vendría a ser el primer esbozo de la formación de los bronquios, ¿no?, de los bronquios pulmonares. Segunda fase es la fase pseudoglandular, en donde esta bifurcación se es un poco más notoria y empieza a aparecer la capilarización de los segmentos pulmonares, es decir, ya no solo que está la estructura bronquial, como se observa en la imagen central, sino que los vasos sanguíneos empiezan a aparecer. Pero recordemos que igual todo esto es en una fase muy primaria, es decir, todo es primitivo
aún no todo está detallado como lo conocemos en la anatomía final. Así vemos como en la fase glandular la bifurcación es un poco más pronunciada, se va separando más de lo que es el tubo digestivo, y en la imagen inferior se observa lo mismo pero desde otro punto de vista, cómo se va diferenciando y separando del tubo digestivo para finalmente ser una estructura totalmente separada. La fase canalicular, esta fase empieza entre la semana 18 y 27 de la gestación. Empieza a formarse ya lo que sería el parénquima pulmonar, es decir, en la fase anterior teníamos el bronquio, pero ahora empieza a aparecer el parénquima, es decir, el pulmón como tal, ¿sí? Sus primeros esbozos, por supuesto. Estas conllevan a las células de ciertos sáculos, que a futuro serán los alveolos, que empiezan también a diferenciarse, es decir, empieza a aparecer más estructuras celulares que se denominan como neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Esto que se aprecia entre la semana 20 a 22 de la gestación. Y nótese cómo ya lo que se ve de un color un poco gris oscuro vendría a ser los primeros esbozos del parénquima pulmonar, ¿sí? De un lado izquierdo y del lado derecho. En esta fase canalicular, como mencionamos, están los neumocitos tipo 1, que son encargadas del intercambio gaseoso. Nótese la gran función que la mantendremos de por vida gracias a estas células neumocitos tipo 1, que son el 95% de la superficie alveolar total, ¿sí? Es decir, su gran mayoría, que son las que observamos de color un poco rojizo, ¿sí? Podría ser, neumocitos tipo 1, ¿sí? 95% de la superficie alveolar. También están las células de tipo 2, neumocitos tipo 2, que son estas células de forma cuboidal, de color verde, que se encuentran en el lado derecho de la diapositiva. ¿Y cuál es su función? Únicamente la de producción, almacenamiento, secreción y recirculación de una sustancia conocida como surfactante, cuya función es la estabilización de la superficie alveolar y la prevención del colapso durante la expiración. Es decir, mientras una está encargada del intercambio gaseoso, que por supuesto es importante, es decir, exhalamos el aire que no contiene oxígeno y mediante la inhalación llega el oxígeno a nuestras células. Sin embargo, la sustancia conocida como surfactante permite que este alveolo se mantenga permeable, es decir, que sin esta sustancia el alveolo colapsa. Y con un alveolo colapsado, pues el aire simplemente no va a entrar o lo va a hacer de una manera inadecuada. Se sabe que las cantidades funcionales de este surfactante, este líquido, se encuentra presente ya de manera funcional en la semana 30 de gestación. Es por eso que en los productos que nacen pretérmino, ¿sí?, se presenta de manera muy común la famosa enfermedad de la membrana hialina. ¿Y cuál es la patología en que circula toda esta problemática del producto? Como dice acá, su causa es directamente relacionada a la deficiencia de surfactante. Es decir, como mencionamos hace un momento, con un alveolo colapsado, pues el aire va a ser insuficiente. Y por ende el niño, vemos en esta radiografía del lado izquierdo, con el parénquima pulmonar color más oscuro, recordemos que el aire se ve de color negruzco en la radiografía, mientras que el lado derecho es un producto con la enfermedad de la membrana hialina detectado en una manera inicial, obviamente por los pediatras y neonatólogos, el producto que padece un síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, producto que tenga esta deficiencia, ¿sí?, respiratoria, muy seguramente será relacionado al déficit de surfactante. Vemos un caso aquí de un producto pretérmino de 27 semanas como posterior a la aplicación de surfactantes, porque sí que existe como medicación, es decir, algo farmacológico, ¿sí? Si al producto se le aplica este surfactante, pues nótese cómo el cambio pulmonar, recordemos que gris un poco opaco, es decir, de color poco negro, es un parénquima que está con falta de oxigenación. Y nótese cómo, como dice en la diapositiva, 2 dosis después de la surfactante, nótese cómo ya mejora este patrón pulmonar. Entonces acá vemos otro caso de otro niño pretérmino de 28 semanas, recordemos que funcionalidad a partir de las 30 semanas, también padece esta enfermedad de la membrana hialina y posterior a la surfactante, a la aplicación exógena, por supuesto, mejora el parénquima y por supuesto la mecánica ventilatoria del paciente. Por último, en la fase sacular tenemos que ya es una fase de maduración.
Aquí empieza ya la formación final del producto, ¿sí? Pero recordemos que aún estamos inútero, ¿no? Estamos en el vientre materno. Los neumocitos tipo 1 alcanzan una relación más estrecha con los vasos sanguíneos, preparándose ya para el nacimiento. Hay un desarrollo mayor de las ramas de la arteria pulmonar, como también de las venas pulmonares, alrededor de la semana 20 de la gestación, y también los vasos sanguíneos intracinares, es decir, los grupos de alveolos, también están bien vascularizados en esta fase final, que inicia en la semana 16, pero que continúa en la vida postnatal, es decir, la maduración avanza hasta después del nacimiento. Vemos así como en esta fase sacular, en el literal A, esto es entre la semana 8 a 16 de la gestación, todo es muy primitivo, células un poco diferenciadas, mientras que en la fase B, entre la semana 16 a 26, ya hay más celularidad, hay mayor madurez de todas estas estructuras, y en el literal C vemos que es entre la semana 26 hasta el parto, que obviamente hay mayor maduración de todas las estructuras, y esto avanza hasta la semana 32 y nótese que el proyecto de toda esta maduración abarca hasta los 8 años de edad de los pacientes pediátricos. Es decir, por eso hablábamos de que la madurez va posterior inclusive al tema del parto. De momento se sabe que al nacimiento de estos productos hay entre 20 a 25 millones de alveolos con una superficie de intercambio gaseoso total de 2.8 metros cuadrados. Sin embargo, en el adulto existen entre 300 a 500 millones de estos alveolos con una superficie de expansión para todo este intercambio gaseoso de 80 metros cuadrados. Nótese la gran diferencia, ¿no? La maduración pulmonar se alcanzaría por dos mecanismos. Por un lado, multiplicación alveolar, y por otro lado, aumento del volumen de estos alveolos para captar mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, finalmente, ya pasada la edad embriológica, la edad pediátrica, tenemos una anatomía final totalmente madura que se compone de la cavidad nasal, la orofaringe, bajamos un poco hacia la laringe y se comunica directamente con la tráquea. Pues no, la tráquea se subdivide en bronquios, bronquio izquierdo y derecho, estos bronquios en bronquiolos, y por último a la unidad estructural conocida como los alveolos, ¿sí? Estos alveolos, como ustedes sabrán, se relacionan directamente con la relación vascularizada para el intercambio gaseoso. La mecánica pulmonar normal de estos pacientes, es decir, un paciente sano, el intercambio como tal, es decir, exhalamos monóxido de carbono y inhalamos el oxígeno, pues, ¿no? Esta movilización de la inspiración se debe a la resistencia elástica del pulmón, que supone la distensión pulmonar, y la resistencia de la vía aérea, que se opone al paso de la gente. Es decir, es una lucha constante de presiones internas para que exista el paso de un componente aéreo que está relacionado directamente con su función. Se ha postulado también que el tono del músculo liso, porque recordemos que los bronquios están envueltos, ¿sí? Como vemos claramente en esta gráfica, en la flechita de color verde del músculo liso, es decir, hay musculatura involucrada en toda esta función respiratoria, y se sabe que tiende a hacer una retracción elástica, es decir, tiende a contraerse como todo músculo, y eso podría favorecer a los pacientes que padecen de asma en sus crisis asmáticas, ¿no? Se sabe que existe aproximadamente estos 500 millones de alveolos con una predisposición inherente a colapsarse debido a la tensión superficial. ¿Y quién previene este colapso alveolar? Como ya lo mencionamos, la capa lipídica surfactante, que evita que la vía aérea periférica acumule líquido en su interior y se obstruye. Entonces, notas así la vital función del surfactante. Mecánica pulmonar, todos la conocemos, inhalamos el aire, se expande la cavidad torácica, los músculos intercostales, ¿sí? Se contraen y el diafragma a su vez también se contrae, ¿no? El diafragma sabemos que es uno de los músculos más potentes de todo el aparato respiratorio, mientras que cuando se exhala el aire, es decir, la exhalación, la cavidad torácica disminuye de volumen, se relajan los músculos intercostales y a su vez el diafragma, como está la diapositiva, se relaja. Entonces, esa es la mecánica normal de un paciente. También sabemos que existe una variabilidad circadiana del aparato respiratorio y el alveolo como tal, es decir, tiene un menor calibre en la madrugada, mientras que posee un mayor calibre en el día o en la tarde.
con lo cual se sabe que estos cambios demuestran ciertos cambios progresivos en los flujos pulmonares. Se sabe también, si es que tenemos asimismo algún colega médico en la sala, que muchos de los pacientes, si bien es cierto en el día pueden presentar crisis asmáticas, pero la gran mayoría, por lo menos en mi caso, cuando yo estaba en las funciones hospitalarias de emergencia, la gran mayoría eran en la noche o en la madrugada. Clásico este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, resumen, esto es un ciclo ininterminado que inicia en el nacimiento y concluye cuando el paciente finalmente deja de existir. Esto debe ser totalmente armónico y sincronizado, como lo vemos acá en este gráfico que se los he puesto. Esto está involucrado directamente con la función cardiovascular, ¿sí? Nótese cómo llega la sangre sin oxígeno por las venas cavas, llevan esta vena sin oxigenar a los pulmones y la sangre regresa oxigenada para ser enviada por la aorta a todas nuestras células. ¿Por quién es este intercambio gaseoso? Pues, como lo vemos acá al lado derecho, por el alveolo. El alveolo es el que capta este oxígeno, perdón, este CO2 y envía el oxígeno a la sangre, ¿no? Creo que está bastante claro por ese lado. Empezamos entonces con la epidemiología mundial. Se sabe que el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a niños y adultos. Una enfermedad crónica es más común en niños, ¿sí? Son una de sus grandes importancias en pediatría, y en la actualidad existen unos 235 millones de personas en el mundo con asma. Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países con ingresos bajos o con bajo presupuesto en total, ¿no? Es decir, de bajo desarrollo, como la gran mayoría de los países latinoamericanos. El asma representa una importante carga para los pacientes y sus familias y también para el Estado, y puede limitar la actividad del paciente durante toda su vida. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud para el año 2016 es que causaron entre alrededor de 417.918 fallecimientos a nivel mundial y provocó gran discapacidad funcional en la mayoría de estos pacientes, sobre todo adultos, ¿no? En Latinoamérica se sabe que hay más de 40 millones de personas asmáticas a la actualidad con una prevalencia variada. Nótese que en Perú hay 33.1% de esta prevalencia, mientras que en Guatemala hay un 2.4%, ¿sí? Sin embargo, se sabe que los factores ambientales y genéticos juegan un rol fundamental en la aparición de esta enfermedad. En un estudio ERLA, que es el Asthma Insights and Reality in Latin America, reportó que el Ecuador posee un 55% de ausentismo escolar relacionado al asma, mientras que un 37% de los pacientes asmáticos adultos reportaron ausentismo laboral. Es decir, afecta tanto a niños y adultos de manera funcional en su día a día. En el Ecuador sabemos que nuestras estadísticas son un poco escasas. Lo que encontré yo en la investigación para esta charla es que en el 2010 se encontró un registro de 3.275 nuevos casos, ¿sí?, de asma, con una tendencia a aumentar, ¿sí?, una tendencia al aumento de casos anuales, y esto viene siendo gradual y progresivo hasta la actualidad. Prevalencia general para el Ecuador es del 10.9% para toda la población. También se sabe que existe una clasificación del asma, por supuesto en adultos, y niños es un tema totalmente independiente. Sabemos que existe un asma intermitente, un asma persistente leve, un asma persistente moderada y un asma persistente grave. Todo esto relacionado a los síntomas diurnos, a los síntomas nocturnos y a la espirometría, que es un examen indispensable a realizar en todos estos pacientes, ¿sí? Fisiopatología. Esta es una de las partes más importantes de toda esta charla, ya que entendiendo esto sabemos cómo funciona la enfermedad y cuál es el rol que cumple el glutatión en el asma. Empezamos. La fisiopatología del asma está relacionado directamente con un estímulo externo. Esto puede ser directamente vinculado a la polución, a ciertos alergenos como virus, bacterias u otro tipo de alergenos, como por ejemplo la caspa de estos animalitos, el pelaje de ciertos animales también, ¿no? Una vez que este estímulo entra en contacto con un paciente predispuesto genéticamente a padecer la enfermedad, se forman ciertos factores intrínsecos propios del paciente, es decir, un paciente que ya está predispuesto a padecer de esta patología bronquial.
se activan las células epiteliales que expresan ciertos receptores, como lo vemos aquí al lado derecho, ¿sí? Ciertos receptores, estos receptores vinculados estrictamente al patrón de reconocimiento asociado a moléculas patógenas, receptores del tipo TOL y ciertos otros receptores endógenos como el ácido úrico adenosín trifosfato, ¿sí? Todo esto activa a las sustancias proinflamatorias conocidas como las citoquinas y también vinculado a la cascada inmunológica del asma. Cascada inmunológica del asma que está relacionado a células dendríticas, linfocitos T, ciertas citoquinas como las interleuquinas 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ciertos linfocitos T helper 2, T helper 17, T helper 1, vinculados directamente a la producción de mayor inmunidad, mayor respuesta inmunitaria que finalmente produce mayor inflamación en la vía aérea del paciente. También se ha vinculado la producción de los eosinófilos, por supuesto relacionados a la interleuquina 5 y a los linfocitos helper 2. También se sabe que la histamina, relacionada a toda esta cascada inmunológica, es una sustancia proinflamatoria que va a incurrir directamente sobre el epitelio bronquial, haciendo que este paciente finalmente, por el exceso de inflamación, ¿sí? Y por el exceso de mucosidad, recordemos que eso era una de las características propias del asma, entre en una broncoconstricción final. Así vemos en otra diapositiva, del lado izquierdo, un paciente con un epitelio normal, sano, que por supuesto también tiene cierta respuesta inmunitaria presente en caso de que llegase a haber algún componente externo invasivo que pueda afectarnos. Obviamente el cuerpo responde de una manera acorde y limitada, ¿no? Sin embargo, del lado derecho, el paciente asmático ya está predispuesto a estas crisis asmáticas debido a la memoria inmunitaria relacionada a los linfocitos T. Es decir, que estos pacientes por eso es que se ven relacionados a mayor cantidad de crisis, porque ya existe esta memoria inmunitaria, y obviamente el epitelio, nótese cómo ya está totalmente desadaptado, totalmente dañado, no totalmente funcional, como lo es en un paciente sano, ¿sí? Creo que la diapositiva es bastante clara. El paciente asmático en broncoconstricción y el paciente sano con una ventilación normal, ¿sí? Recordando finalmente que todos estos pacientes tienen un componente genético importantísimo. Estos pacientes suelen tener atopía, es decir, relacionados a otros tipos de alergias, relacionados también con la respuesta inmunitaria que mencionamos, los T helper 1 y 2, y los mediadores proinflamatorios como las citoquinas, todas vinculadas finalmente a la inflamación local del epitelio. Desencadenantes directos para una crisis asmática, por supuesto lo mencionamos hace un momento, el pelaje de ciertas mascotas o la caspa de estos animalitos, ácaros del polvo, alergenos de ciertos insectos, medicación relacionada con asma, el ácido acetilsalicílico y los AINES, cambios climáticos. Se sabe que en ciertos pacientes la tendencia al frío hace que presenten mayor cantidad de estas crisis, ciertos químicos del aire o químicos industriales relacionados al contacto con el paciente. En actividad física relacionada con el asma, por supuesto que sí, en pacientes mal controlados. Moho, polen y humo del tabaco totalmente desencadenan estas crisis asmáticas de manera segura. Infecciones respiratorias virales, que son las más frecuentes, también predisponen a estas crisis asmáticas. Emociones intensas, se sabe que esto finalmente es vinculado al estrés. Mientras mayor estrés tenga el paciente, se sabe que el estrés oxidativo vinculado a la parte respiratoria, pues va a predisponer a que este paciente padezca estas crisis. Y finalmente, pero no menos importante, la contaminación atmosférica, que cada vez es mayor. La polución ambiental afecta directamente a estos pacientes. Otros factores de riesgo asociados a los pacientes son aquellos pacientes, individuos que tienen otros miembros familiares que también padecen asma o de algún otro trastorno de tipo alérgico, como por ejemplo la rinitis, los eczemas u otras afecciones alérgicas en padres, ¿sí? O quizás en hermanos también, ¿no? La urbanización, ¿a qué nos referimos con esto? Al estilo de vida. Mientras más urbanización hay, los pacientes tienden a hacer menos actividad física, ¿sí? En parques o en áreas recreacionales, más bien tienden a estar en la parte electrónica, sobre todo en niños y adolescentes, y relegan un poco la actividad física que es necesaria para todos nosotros. A menudo es difícil encontrar una única causa, por supuesto, hemos mencionado ya que el bajo peso al nacer, los pacientes prematuros predisponen a que tengan afección pulmonar por falta de surfactante,
exposición a alergenos, irritantes ambientales, y el sobrepeso y la obesidad, por supuesto que es un factor a tener muy en cuenta, ya que, como ya hemos hablado de este tema, es una pandemia que nos ataca a todos y cada uno de nosotros, a nuestro alrededor y en nuestras familias al día de hoy. Así que, obviamente, la obesidad influye a que este paciente tenga un peor pronóstico. Fenotipos del asma, la gran mayoría de personas creen que es únicamente alérgica, es decir, paciente asmático tiene un componente alérgico. Claro que sí, es el más frecuente y es el fenotipo más reconocible, como tiene calidad positiva, puede estar bastante vinculado a la niñez y a historia familiar o enfermedades alérgicas. En los estudios del esputo de estos pacientes hay una inflamación eosinofílica casi que pura y clásica, y estos pacientes suelen responder mejor a los corticoides inhalados. Sin embargo, hay un paciente asmático no alérgico, ¿sí? Es decir, no vinculado a alergias de ningún tipo, presente sobre todo en pacientes adultos, y en las pruebas de esputo hay una diferencia con la anterior, ya que contienen componentes celulares neutrófilos, eosinófilos y algunas otras células proinflamatorias. Sin embargo, estos pacientes, comparados con el grupo anterior, responden menos favorablemente a los corticoides inhalados. Otro tipo de presentación es el paciente de inicio tardío, paciente que está con asma en la edad adulta avanzada, sobre todo en sexo femenino, ¿sí? Y esta no tiene antecedentes de alergias por lo general. Sin embargo, por supuesto que existen pacientes que sí que las tienen. Existen pacientes que tienen limitación del flujo del aire continuo, es decir, que no solo cuando el asma está pronunciada en una crisis asmática, sino que de por sí tienen un poco flujo de aire debido a la inflamación y a la remodelación de la pared de la vía aérea, es decir, permanece de por sí inflamada. Y como mencionamos hace un momento, el paciente relacionado a la obesidad presenta sintomatología respiratoria acentuada con pequeña evidencia de inflamación eosinofílica. Diagnóstico netamente clínico, sabemos que esto es valorado por el médico desde que el niño está muy pequeñito, si es que llegas a padecer de estas crisis respiratorias, obviamente haciendo el diferencial inicial con la bronquiolitis, que es una entidad clínica totalmente diferente en la edad pediátrica. Diagnóstico diferencial se hace directamente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Esto tiene un patrón obstructivo, que este patrón obstructivo es el patológico sin duda, porque hay un patrón normal, que sería un paciente que no tiene ninguna de estas dos entidades, pero si un paciente tiene un patrón por espirometría obstructivo, tendríamos que diferenciarlo ¿cómo? A través del uso de los broncodilatadores. Esto por lo general es el famoso salbutamol. Si el paciente mejora con un broncodilatador, el diagnóstico es asma. Sin embargo, si no mejora con estos broncodilatadores, su diagnóstico sería la enfermedad pulmonar obstructiva. La relación de espirometría es el BF1 con la CBF menor al 70%. ¿Sí? BF1 es el volumen expiratorio del primer segundo y la CBF es la capacidad vital forzada. El diagnóstico diferencial, como mencionamos con EPOC, este es quien más se vincula, ¿no?, a un diferencial inicial de un paciente relacionado a la edad de inicio. Sabemos que el asma puede ser en cualquier edad, ¿sí? Dejando esto muy en claro, ciertos pacientes piensan que solo es pediátrico. Por supuesto que no, puede ocurrir a cualquier edad, mientras que en el EPOC por lo general se ve clásicamente en el adulto. Tabaquismo, adulto mayor de 40 años, ¿no? Tabaquismo, esto es indiferente en el asma, mientras que en el EPOC casi siempre está relacionado a esta enfermedad. Es decir, paciente con consumo de tabaco aumentado, se sabe que en su edad avanzada sin duda va a padecer esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Rinitis, conjuntivitis, dermatitis, muy frecuente en asma, infrecuente en EPOC. Antecedentes familiares, por supuesto, frecuente en asma, como ya lo hemos mencionado. En el EPOC esto no es valorable, ya que se relaciona directamente al tabaquismo. Variabilidad de los síntomas, por supuesto que sí, en el asma, y mientras que en el EPOC no hay tanta variabilidad. Es reversible a la obstrucción, el asma es significativamente reversible, mientras que en el EPOC esto es mucho menos reversible, ¿no? La expansión de los bronquios en el EPOC casi que es imposible. Hay cómo manejarlo, por supuesto, pero no es como el asma, que sí que se puede revertir una broncoconstricción. Respuesta a los corticoides, como mencionamos, asma muy buena, y en el EPOC es indeterminada, es decir, poco útil, no tan marcada como en el asmático. Sintomatología, como hemos visto en la fisiopatología de la enfermedad, mientras haya una broncoconstricción, haya una hipersecreción
y por ende una obstrucción, el paciente va a tener sintomatología respiratoria florida, con tos, disnea, es decir, falta de respiración, la percepción del paciente de que le falta el aire, así lo determina el paciente de manera global, y la sibilancia, que es la percepción del examinador al momento en el paciente está expirando el aire, ¿no? A la expiración. La sibilancia es el sonido que el examinador percibe de este paciente que está con la broncoconstricción clásica. Inclusive a veces es audible sin el estetoscopio, como son casos muy marcados. Complicación del asma, inclusive puede llegar al paciente no responder a toda esta farmacología que le veremos más adelante y presentar un síndrome de distrés respiratorio agudo, tan agresivo, que el paciente sin duda necesitará de ventilación mecánica invasiva, conocida como intubación, por supuesto en áreas de emergencia y, como no, terapia intensiva, si el paciente está muy, muy grave. Guía GINA, GINA es las siglas de Global Initiative for Asthma, es decir, la entidad mundial encargada del manejo anual de toda esta patología vinculada al asma. Así, nótese la importancia mundial que tiene esta patología, que año a año nos están actualizando de los protocolos a seguir. En este caso lo veremos muy por encima, ya que obviamente esto es solo para que usted entienda la idea de cuáles son las guías GINA de este año. El paciente que llega a la emergencia o que es valorado por un médico, un examinador, si tiene síntomas clásicos del asma, si en la historia clínica detallada se sabe que el paciente está directamente vinculado al asma y es poco frecuente o poco recurrente a que sea otro diagnóstico diferencial, podemos empezar con un tratamiento empírico directamente relacionado para el asma, ¿no? Sin embargo, si el paciente tiene una espirometría que también nos indica que el paciente es asmático y no tiene EPOC, es decir, un asma pura, también procedemos al tratamiento del asma 100% seguro, ya que nos ha confirmado el diagnóstico de la espirometría. Mientras que si el paciente no tiene una sintomatología clásica, más bien tiene otros componentes clínicos que nos hace sospechar de otra patología, este paciente va a necesitar de confirmación de otras pruebas diagnósticas, con lo cual podríamos tratar para otros diagnósticos alternativos diferentes a lo que sería asma y EPOC, ¿sí? Así vemos como el diagnóstico diferencial para el asma es muy amplio. En edades entre 12 a 39 hay ciertos diferenciales. En mayores de 40 años, por supuesto que hay otra gama de patologías. Y para todas las edades, por supuesto que está la enfermedad muy conocida por todos nosotros como lo es la tuberculosis. Afecta a niños y adultos por igual. Se sabe también que para el control frecuente del paciente hay ciertos cuestionarios que debe llenar frecuentemente o periódicamente el paciente que está en control por su enfermedad, relacionado a los síntomas diurnos del asma, si son más de 2 veces por semana, si por las noches se levanta, ¿sí? Al momento de estar ya descansando, debido a estas crisis de asma, si requiere de otras medicaciones farmacológicas para poder aliviar estos síntomas del asma, que sean más de 2 veces por semana, y si limita su actividad física debido a su enfermedad, ¿sí? Si es sí o no, hay cierta puntuación que más o menos nos orienta que el paciente está bien controlado o mal controlado, ¿sí? Así sabemos entonces que para todo paciente debemos primero saber la historia clínica completa, la clínica del paciente, haberlo examinado, y dependiendo de cómo el paciente inicie, es decir, si los síntomas son muy marcados o si son poco habituales en los pacientes, pues están los steps que nos dice la guía china del 2021, con el step 1 y 2, con las dosis bajas de formoterol y los corticoides inhalatorios, mientras que en los steps siguientes ya obviamente abarcamos mayor dosificación de toda esta farmacología y por ende también uso inclusive de anticuerpos monoclonales. En la fase mayor, cuando la enfermedad es muy agresiva, por supuesto esto lo hace un especialista, un neumólogo, ¿no? Se sabe también, les he puesto esta otra diapositiva también de la guía GINA 2021, que si el paciente tiene una severidad del caso, es decir, inclusive tiene la escala de coma de Glasgow, es decir, su valoración neurológica está alterada, el paciente está mareado, desorientado, ¿sí? Tiene poca ventilación,
se entiende que está en una hipoxia cerebral, ¿sí? Es por ello la confusión y el estado neurológico alterado del paciente. Sin duda que el paciente es candidato a que la terapia intensiva se haga cargo del paciente si es que el manejo inicial de emergencia no es suficiente para manejar los casos. Es decir, un paciente crítico asmático puede inclusive llegar a tener una intubación por emergencia y pasar su instancia hospitalaria en terapia intensiva. ¿Qué nos dice la guía China 2021 relacionado al COVID-19? Como ustedes comprenderán, esto es ahora muy importante tratarlo. Lo que se nos dice acá es que si bien es cierto, el asma no fue vinculado a un mayor riesgo de adquirir la enfermedad, ¿sí? El COVID-19, sin embargo, los pacientes que habían sido mal manejados, ¿sí? Con asma, tenían mayor cantidad de dosificación de los corticoides, ¿sí? Esto lo deja muy en claro esta diapositiva, con lo cual recordemos que uno de los efectos secundarios del corticoide era la inmunosupresión, y una inmunosupresión sí que se puede ver vinculada a una infección por COVID-19. Entonces, más o menos por ahí es el camino del vínculo entre el asma y el COVID, como nos dice la guía Gina. No tanto por la enfermedad, sino por el mal manejo de la misma y el aumento en la dosis del corticoide. El tratamiento de rescate farmacológico, esto yo les hablo desde el punto de vista de la emergencia, un tratamiento inicial de la atención primaria en salud, el soporte de oxígeno para que la saturación de oxígeno no baje a un 94%, los corticoides sistémicos, si el paciente está totalmente estable, pueden ser inclusive vía oral, sin embargo, más se usa la vía endovenosa o la vía intramuscular. Sobre todo, lo que más disponemos nosotros en nuestro país es la dexametasona o la metilprednisolona, ¿sí? Ambos corticoides. Salbutamol, el broncodilatador, con nebulizaciones de entre 3 a 4 por hora, más una revaloración continua por parte del médico que está con ese paciente, ¿sí? Recordemos que en las fases 1, 2 y 3 se deben a que en la fase 1 prevenimos la insuficiencia respiratoria, es decir, que el paciente entre en un colapso respiratorio absoluto, con lo cual podría inclusive tener que ventilarse de vía invasiva, mecánica. El literal número 2, el manejo de la crisis asmática por parte de los corticoides, y para prevenir una nueva crisis, el broncodilatador. Es decir, por eso el 1, 2 y 3 no se lo cambia por nada, en ese orden siempre van de la mano. Medidas generales para el control convencional, es decir, no en una área de emergencia, no en una crisis, sino en el manejo general del paciente, evitar alergenos, ya hemos visto que alergenos son múltiples, educar al paciente con la inhalocámara en edades pediátricas, la dosificación y el control de rescate por parte de los corticoides, y asegurar una adherencia al tratamiento, es decir, la vigilancia directa y el control frecuente por parte del paciente con su médico de cabecera, para ver mediante los tests que mencionamos hace un momento, si tiene un buen manejo o no. Otras medidas farmacológicas están los corticoides inhalatorios, 2 veces al día por los generales de elección. Claro que esto es según cada caso, según cada paciente. Esto es de manera general que lo estamos abordando. Broncodilatadores de corta acción como el salbutamol SOS, es decir, de rescate. Sin embargo, en los pacientes con alguna cardiopatía se reemplaza el salbutamol por el bromuro dipratropio, que es otro broncodilatador no agonista beta 2, ¿sí? Sino que es anticolinérgico. ¿Qué significa? Que el salbutamol predispone a que el paciente cardiópata pueda presentar taquicardias, palpitaciones o alguna complicación cardiológica relacionada a estos agonistas beta 2. Por eso es que se los cambian a estos pacientes. De segunda línea está el salmeterol, polmoterol, que también son agonistas beta 2, por lo general 2 veces por día. Tiotropio, otro fármaco también anticolinérgico, broncodilatador, también en cardiópatas. Tercera línea, los inhibidores de leucotrienos, es decir, el famoso Montelukast, que en nuestro país es el más común. Sin embargo, también están los inhibidores de los mastocitos. Me parece que en el país no tenemos esta medicación, conocida como Xileuton. Cuarta línea está aumentar los corticoides inhalatorios y el salbutamol previamente prescritos. Y por último, la quinta línea, el corticoide oral o prednisona, ¿sí? Es decir, se sigue esta línea de tratamiento para todos los pacientes. Y aquí vemos un esquema general, ¿sí? Como para que se entienda el tema de los escalones de tratamiento. Por un lado, en la parte superior están los fármacos de elección,
los fármacos de segunda línea y a demanda, es decir, según cómo sea cada caso individual de los pacientes. Tenemos los fármacos conocidos como el SABA, que son los broncodilatadores de acción corta agonistas beta 2. Tenemos los GCI, que son los glucocorticoides inhalatorios. Tenemos a los ARLT, que son los antagonistas, los receptores de los leucotrienos. Tenemos a la medicación conocida como LABA, que son los broncodilatadores agonistas beta 2 de acción larga. Y también tenemos otras medicaciones como los corticoides orales. Nótese cómo en todos los escalones, hasta en el escalón 6, que es propio del especialista neumólogo, aquí es donde les mencionaba que se puede usar inclusive estos fármacos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Relacionados al orlizumab y otros anticuerpos monoclonales que son muy conocidos ya en nuestros medios, ¿sí? Desde el tema de la pandemia, ¿sí? Todos tenemos un poco de conocimiento de todos estos fármacos, que sepan que se usan también en el escalón 6 del asma, es decir, un paciente que tiene una enfermedad muy agresiva o que tiene un mal manejo de su enfermedad. Educación, control ambiental, nótese como ya se lo indica siempre en todos los pacientes, y tratamiento de la rinitis y comorbilidades en los pacientes. El enemigo silente, y aquí entramos ya en materia de glutatión propiamente dicho. ¿Quién sería el enemigo silente que está asociado a toda esta enfermedad y a su fisiopatología? Pues lamentablemente es el mismo hombre como especie, ya que se sabe que mediante el progreso de las industrias que contaminan el medio ambiente, que todo esto es nocivo para la salud poblacional de todos los individuos como especie, como raza humana. Sin embargo, esto sigue ocurriendo y esto va en aumento. Esta página del teorema ambiental, que se recomienda como para temas relacionados al medio ambiente y contaminación, se sabe que al 2016 ya existía contaminación ambiental que mata más personas que ciertas guerras que han sido vistas en el mundo. Se estima que por lo menos 12 millones de muertes estuvieron directamente relacionadas con deterioros del entorno y 7 millones de estas muertes vinculadas con la contaminación del aire para el 2012. Para el 2021, ¿sí? Año en curso. ¿Qué nos dice la revista The Guardian? Que la polución del aire mata más personas que el tabaquismo, que los accidentes automovilísticos o que el VIH. Nótese entonces así la importancia de la polución y la contaminación del aire para todos nosotros. Por parte de la OMS, se nos dice que 250.000 muertes adicionales podrían ocurrir cada año entre el 2030, que nos falta mucho para aquello, y el 2050, sobre todo relacionado a desnutrición, malaria y otras enfermedades relacionadas al cambio climático que, como ustedes sabrán, ya existe y ya está presente, sobre todo también vinculadas no solo en áreas subdesarrolladas o poco desarrolladas, como lo sería Latinoamérica, sino que también se ve en países muy desarrollados, como Europa o inclusive los Estados Unidos de Norteamérica. Cada año mueren 700.000 personas por exposición sin control a sustancias nocivas como el plomo y los asbestos. 600.000 personas han muerto en los últimos 20 años relacionados a desastres climáticos relacionados con el medio ambiente, es decir, deslaves, inundaciones, etc. ¿no? Todo esto es un solo engranaje relacionado al cambio climático. Sabemos que las temperaturas en el mundo han subido exponencialmente desde el año 1980 a la actualidad. En la emergencia climática, vimos hace poco en un reportaje de una revista ecuatoriana conocida como Vistazo, en lo cual resumía en breves palabras que la emergencia climática, en los próximos 20 años la temperatura de la Tierra alcanzará el 1.5, el aumento, 1.5 grados centígrados, con lo cual nos quedamos un poco más expuestos a todo el componente de dióxido de carbono que puede suceder a corto plazo vinculados a la salud nuestra, es decir, no solo en áreas aledañas a las estructuras industriales, sino a cada uno de nosotros como ciudadanos ecuatorianos o como Latinoamérica. Si las naciones fracasan en el esfuerzo coordinado para dejar de añadir dióxido de carbono en la atmósfera, al 2050 la temperatura ambiental será un poco drástica en cuanto al aumento y los pocos grados que parecerían pocos, ¿no? 2 a 3 grados, esto podría ser totalmente grave para el mundo. Al 2020, Euronews nos dio este reportaje muy importante de cómo el mundo
respiró del lado derecho de la gráfica durante el aislamiento por el COVID-19. La imagen izquierda es previo al aislamiento, al confinamiento. El lado derecho es cuando ya estuvimos todos en el confinamiento, aislamiento global, cómo el planeta pudo respirar de toda esta contaminación. Sin embargo, la recuperación post-COVID de todo el tema industrial ha hecho que inclusive la capa de ozono se vea mucho más afectada y ahora tenemos un componente más de contaminación que es relacionado a toda la bioseguridad, que como ustedes habrán visto en las noticias, hay un mal manejo de los desechos por mascarillas y otro tipo de equipos de protección personal. CNN nos dice que los químicos relacionados a todos estos contenedores, que sin duda todos ustedes los conocen, se han comprado algún alimento fuera de casa, están relacionados a ciertos químicos que producen una muerte temprana en los pacientes que consumen mucho este tipo de alimentos en estos contenedores. Y se sabe también que la contaminación es en los océanos, no solo por parte de las colillas de los tabacos, sino también por los plásticos que se desechan. Y aquí vienen los artículos que me parecen a mí que son más drásticos y de mayor importancia de esta charla. Artículo de The Guardian, nuevamente del año 2020, hace un año nomás. Se encontraron, escúchenlo bien, microplásticos en placentas de niños que aún estaban en el vientre materno, es decir, inútero. ¿Sí? Muy alarmante. ¿Qué nos dicen? En breve resumen, que los microplásticos de estos pacientes tienen aún un impacto desconocido, pero sin duda esto no será nada bueno, que se prevé que haya un daño a largo plazo en el sistema inmunitario de estos bebés. Lo alarmante de todo esto es que se encontró en mujeres con embarazos sanos, que tuvieron un parto normal, con un embarazo sin ningún inconveniente. Sin embargo, se les encontró estos microplásticos circulando en la placenta, tanto en la cara materna como en la cara fetal de la placenta, ¿no? Sabrán ustedes que tienen estos dos componentes. En cuanto al tamaño, es de 0.01 milímetros, lo suficientemente pequeño como para que sean transportados por el torrente sanguíneo, ¿sí? Y con todo esto se sabe que los bebés son expuestos prematuramente a los contaminantes de la polución, con lo cual se sabe que todos estos tóxicos van a hacer alguna repercusión no solo respiratoria, sino de manera general inmunitaria en estos niños. Entonces, así sabemos que desde ya la polución está afectando no solo a los adultos o a las personas mayormente expuestas por estos contaminantes, sino a los seres humanos que inclusive aún no han nacido. Entonces, esto hay que manejarlo con pinzas. Esto va sin duda a traer más estudios a futuro que esperemos poder compartirlos con todos ustedes. Estudios científicos relacionados a la glutatión y al asma bronquial. Como recordamos, el asma bronquial es una patología totalmente inflamatoria, como se vio en detalle en la fisiopatología, y como todos sabrán, el glutatión es el antioxidante mayor por excelencia de la humanidad en cuanto a su celularidad, para evitar el contagio de toda esta celularidad a las organelas, es decir, previene que todos estos radicales libres y las sustancias que promueven esta toxicidad celular ingresen a la célula y pueden así hacer una apoptosis o una muerte temprana en todas nuestras células. Por lo cual, la suplementación de glutatión, sobre todo en estos tiempos, y no solo relacionado al asma, sino como salud general, es mandatoria. Por lo menos así lo creo yo, y como medicina preventiva es lo que yo indico a mis pacientes. Artículo número 1. La homeostasis de glutatión de la vía aérea en niños, ¿sí? Con asma severa se ve evidenciada por el efecto del estrés oxidativo, ¿sí? Y como conclusión, se sabe que estos niños presentan marcadores altos de estrés oxidativo, ¿sí? O de las sustancias, las especies reactivas del oxígeno que promueven estos radicales libres, ¿sí? Sobre todo a nivel del fluido epitelial bronquial, es decir, inicia principalmente en los asmáticos este estrés oxidativo local en la vía aérea inferior, en los bronquios, en los alveolos, con lo cual su enfermedad es pobremente manejada, a pesar de que se hagan todos los esfuerzos farmacológicos convencionales, ¿sí?
pueden incurrir incluso en un tipo de gravedad por su enfermedad. El estudio número 2 es la bioquímica propia de glutatión en pacientes con asma, y esto fue en pacientes adultos. Se observaron, en cambio, en estos pacientes, nótese que se observaron niveles altos de glutatión, pero relacionado a la intensidad de inflamación. Es decir, pacientes que aún tenían niveles propios o adecuados de glutatión, se les vio que en vía respiratoria esto estaba mucho más pronunciado. ¿Pero por qué? Porque había mayor cantidad de estrés oxidativo, es decir, de inflamación, con lo cual hacía un reclutamiento del aparato respiratorio de mayor cantidad de glutatión para hacer frente a toda esta inflamación y a todo este estrés oxidativo que causa finalmente un daño epitelial de todo el árbol bronquial. Finalmente, como ustedes sabrán, si no hay una suplementación adecuada, este glutatión, que inicialmente se lo encontró en niveles altos, finalmente va a sucumbir al efecto nocivo y tóxico del estrés oxidativo, con lo cual el daño va a ser mayor y por ende la sintomatología va a ser mucho más florida y pobremente manejada. El resumen de todos estos estudios científicos, como ustedes lo han escuchado el día de hoy, nos dice que un paciente sano tiene un equilibrio entre los antioxidantes, que principalmente está liderado por el glutatión, frente a los oxidantes o a todo el estrés oxidativo ambiental, que si esto es en una forma controlada, pues estamos en una armonía o una homeostasis del paciente, como lo expresa la balanza. Pero en los pacientes asmáticos es mucho más el peso de los oxidantes, es decir, de los radicales libres, de la toxicidad celular, de las especies reactivas de oxígeno y por sobre todas las cosas, el impacto directo de la polución en estos pacientes, más que los antioxidantes. Es decir, la balanza cae del lado que más pesa, del lado oxidativo en los pacientes con asma, con lo cual la suplementación del antioxidante estrella, conocido como glutatión, en este caso riboceína, que es lo que ofrece Max International como molécula patentada, es quien nos va a dar la mano como una herramienta terapéutica para todos estos pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si bien es cierto, el paciente va a necesitar de su manejo diario, ¿sí? De sus bronquiodilatadores, de su control con el médico, pero si este paciente es correctamente suplementado, independientemente de la edad, ¿sí? Y de la agresividad de su enfermedad, va a tener un mejor desarrollo, un mejor pronóstico y menos crisis asmáticas si se controla también el tema ambiental relacionado al antioxidante. Como conclusión, sabemos que sustancias nocivas son varias relacionadas a la broncoconstricción propia del paciente asmático, mientras que quien nos mantiene la vía aérea permeable pues es la salud como tal, tratar de mantener una vida sana con un consumo adecuado de alimentos que nos den nutrientes propios para mantenernos sanos y por sobre todas las cosas tener una suplementación adecuada de riboceína que finalmente, como ustedes bien lo saben, se transforma en glutatión funcional una vez que ha pasado la barrera gástrica, ¿sí? Con lo cual protegemos a nuestro engranaje total que vincula la cisteína, que es la parte lábil de este componente aminoácido tripartito, como lo es el glutatión. Así se sabe que Max International en Ecuador nos ofrece una gama amplia de antioxidantes, ¿sí? Como para tener en cuenta al momento de tratar a un paciente, entre esas Max One, Cellgevity, Max GXL, que es únicamente la fórmula N-acetilcisteína o NAC, ¿sí? El Max ATP, que sí que contiene riboceína, y su suplemento nutricional Max Infuse. Es decir, tenemos como fuente terapéutica, Max International nos ofrece toda esta gama importante a tenerla en cuenta en detalle al momento de suplementar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Quedo eternamente agradecido por el espacio y nos vemos muy pronto.